Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en nuestro canal en YouTube, dándole gracias a Dios por sus vidas y bendiciendo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy con un tema titulado Cristo en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Una de las enseñanzas fundamentales del Nuevo Testamento es que Jesucristo, el Mesías, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El escritor de la epístola a los Hebreos sugiere que Cristo es el heredero de todo lo que Dios había dicho por medio de los profetas. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Jesús mismo afirmó que Él había venido a dar cumplimiento a la ley y los profetas. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 17. Después de su gloriosa resurrección, Él les demostró a sus seguidores que, según Moisés, los profetas y los salmos, conforme a las 3 divisiones principales del Antiguo Testamento hebreo, hacía tiempo que Dios había predicho todo lo que le había sucedido a él. Lucas capítulo 24, 25 al 27 y 44 al 46. Para entender mejor las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, se debe decir algo sobre la tipología. Principios de tipología. Un cuidadoso estudio del Antiguo Testamento revela elementos llamados tipos, del griego tupos, que se cumplen en la venida del Mesías, que es el antitipo. En otras palabras, hay una correspondencia entre personas, acontecimientos o cosas en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento. Nótense 2 principios fundamentales con respecto a esta norma de profecía y cumplimiento. Primero, para ver cómo un pasaje del Antiguo Testamento señala a Cristo, siempre se debe comenzar por considerar el pasaje como que revela un acontecimiento dentro de la historia de la redención de Dios. Es decir, se debe en primer lugar examinar un pasaje del Antiguo Testamento como un acontecimiento histórico y luego ver de qué manera apunta a la venida de Jesucristo como el Mesías prometido. Segundo, se debe reconocer que el cumplimiento mesiánico de un pasaje del Antiguo Testamento está a menudo en un plano espiritual más elevado que el acontecimiento del Antiguo Testamento. En realidad, el pueblo del Antiguo Testamento que participó en la historia pudieran no haberse dado cuenta de lo que estaban experimentando era profético del Hijo de Dios que vendría. Por ejemplo, es probable que David no se diera cuenta cuando escribió el Salmo 22 que su sufrimiento era profético del sufrimiento de Cristo en la cruz, ni los exiliados que lloraban al pasar junto a la tumba de Raquel en Ramá, como dice en Jeremías
capítulo 31, versículo 15. Sabían que algún día sus lágrimas se cumplirían en la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 18. A menudo se puede ver un pasaje del Antiguo Testamento como profético del Señor Jesucristo solo a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Categorías de tipos proféticos. Se pueden identificar al menos 4 clases de ejemplos en los cuales el Antiguo Testamento señala y profetiza la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Primero, textos específicos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento. Algunos pasajes del Antiguo Testamento son obviamente proféticos de Cristo, porque se les cita como tales en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo cita Isaías capítulo 7, versículo 14, para probar que el Antiguo Testamento profetizó el nacimiento virginal de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2, para probar que Jesús iba a nacer en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 6. Marcos les recuerda a sus lectores en el capítulo 1, versículos del 2 al 3, que la venida de Juan el Bautista como el precursor de Cristo fue profetizada por Isaías en el capítulo 40, versículo 3, y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Zacarías profetizó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos, en el capítulo 9, versículo 9. Las experiencias de David expresadas en el Salmo 22, versículo 18, relata con antelación la escena de los soldados delante de la cruz que repartieron la ropa de Jesús. Juan capítulo 19, versículos del 23 al 24. Y se interpreta su declaración en Salmo 16, versículos del 8 al 11, como una clara predicción de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2, versículos del 25 al 32 y capítulo 13, versículos 35 al 37. El escritor de la epístola a los hebreos afirma que Melquisedec es un tipo de Cristo, el sumo sacerdote eterno, como dice en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, y en el Salmo 110, versículo 4. Hay muchos otros ejemplos que pudieran citarse. Segundo, alusiones de escritores del Nuevo Testamento a pasajes del Antiguo Testamento. Otro ejemplo de cómo puede encontrarse a Cristo en el Antiguo Testamento son aquellos pasajes del Nuevo Testamento que, sin citar un texto específico, se refieren a personas, acontecimientos o cosas del Antiguo Testamento como proféticos de Cristo. Por ejemplo, en el primerísimo texto profético de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete enviar la simiente de la mujer para destruir la simiente de la serpiente. Sin duda Pablo tenía en mente este pasaje
cuando dijo que Cristo nació de una mujer para redimir a los que están bajo el poder de la ley, como dice en Gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 5 y en Romanos capítulo 16 versículo 20. Como también lo tenía en mente el apóstol Juan al asegurar que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La referencia de Juan el Bautista a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 y versículo 36. Es una mención de Levítico 16 e Isaías 53, versículo 7. Y la referencia de Pablo a Jesús como nuestro Cordero Pascual, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, revela que el sacrificio del Cordero Pascual profetizaba la muerte de Cristo por los seres humanos. Fue, como dicen en Números 21 capítulo 4 al Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Fue profético de que él sería colgado en una cruz. Y al decir Juan que Jesús, la palabra de Dios, participó en la creación de todas las cosas. Juan 1, versículos 1 y 3. No se puede menos que pensar en el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Estas son solo algunas de las muchas alusiones del Nuevo Testamento a pasajes del Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Tercero, personas, acontecimientos o cosas del Antiguo Testamento que se relacionan sobre todo con la redención. El éxodo de Israel de Egipto, que se ve a lo largo del Antiguo Testamento como el mayor suceso redentor bajo el Antiguo Pacto, prefigura a Cristo y la redención que trae bajo el Nuevo Pacto. Algunos tipos en el libro de Éxodo que prefiguran a Cristo y su redención son Moisés, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, el tabernáculo y sus utensilios y el sumo sacerdote. Cuarto, modelos en los acontecimientos del Antiguo Testamento que prefiguran la manera en que Dios trata con los creyentes en Cristo. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento exponen un modelo de las relaciones de Dios con su pueblo que se cumple en Jesucristo. Nótense los siguientes ejemplos. Abraham tuvo que esperar pacientemente casi 25 años para que Dios abriera la matriz de Sara y les diera a Isaac. Nada que él hiciera podía apresurar el nacimiento de aquel hijo de la promesa de Dios. Este modelo se cumple en el Nuevo Testamento cuando Dios envió a su propio Hijo como Salvador del mundo en el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Sin que pudiera apresurarlo nada que hicieran los seres humanos. La salvación viene solo por iniciativa de Dios, como dice en Juan capítulo 3 versículo 16, no por el esfuerzo humano. Antes que los israelitas fueran sacados de Egipto, por el poder misericordioso de Dios, tuvieron que clamar con desesperación a su Dios para ser liberados de sus enemigos.
como dice en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 24 y capítulo 3, versículo 7. Esto es profético del plan redentor de Dios para liberar al pecador por medio de Cristo. Antes que se pueda esperar liberación por la gracia de Dios de los pecados y enemigos espirituales, se debe clamar con arrepentimiento delante de Él y pedir su gracia salvadora. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, capítulo 16 del 29 al versículo 33 y capítulo 17, versículos del 30 al 31. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Cuando Naamán, el sirio, buscó sanidad del Dios de Israel por su lepra, se le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Aunque inicialmente eso lo hizo enojar, tuvo que humillarse y sumergirse en las aguas del Jordán a fin de ser sanado. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Este pasaje prefigura a Jesús y el nuevo pacto, en el sentido de que la gracia salvadora de Dios llega más allá de los límites de la nación de Israel. Y en el sentido de que a fin de recibir salvación se debe abandonar el orgullo, humillarse delante de Dios y procurar ser lavado en la sangre de Jesucristo, la provisión de Dios para la purificación. Hechos capítulo 22, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En resumen, el Antiguo Testamento es en efecto un libro de relatos de personas piadosas del pasado que sirven de modelos y ejemplos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13. Hebreos capítulo 11 y Santiago capítulo 5, versículos del 16 al 18. Pero es mucho más que eso, es nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Esperando que haya sido de muchísima bendición para sus vidas este precioso tema titulado Cristo en el Antiguo Testamento, como dice en su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Este es el pasaje bíblico base de Cristo en el Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios por este hermoso tema y esta hermosa reflexión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de sus familiares y bendecimos la vida de sus seres queridos. Gracias por estar en nuestro canal en YouTube. Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.